Estou aqui com Edjas. Olá. Vamos falar hoje sobre gratitud. Sí, Tenemos mucho que hablar, mucho ¿no? que hablar, porque la gratitud no es solamente decirnos gracias a todo, no es solo eso, es mucho más que está mucho más ligado sobre lo que nosotros sentimos hacia una situación. A veces las personas viven la misma situación, pero tienen miradas diferentes ante la situación. Una vive una situación y todo el tiempo se está quejando, se está murmurando, y la otra vive la misma situación, a veces hasta con ingredientes, por así decirlo, con situaciones mucho más fuertes, mucho más difíciles, pero ella reacciona y ella tiene gratitud ante aquella situación. Sí, porque es una reacción común de nuestra humanidad mirar para aquilo que nos falta, no para aquilo que tenemos. De verdad, y eso desde el inicio de todo, cuando vemos la historia de Eva, tenía de todo, pero quería justo o que lo que era prohibido. Exactamente. Entonces, esta es una característica de nuestra humanidad, pero que podemos sí cambiar a través de un ejercicio diario para que sea diferente, porque hay muchas razones por la cual tenemos que agradecer a Dios, ¿no? Sí, y a veces tiene hasta también aquella cosa del punto de vista, ¿no? Que uno ve el vaso medio lleno y el otro ve medio vacío. Solo que yo tengo la oportunidad de elegir cómo yo voy a mirar aquella situación. Yo puedo mirar, wow, mi vaso está medio lleno, gracias a Dios tengo eso. Tengo un vaso medio lleno, pero aquel puede reclamar y decir, ay, mi Dios, falta medio vaso porque está medio vacío. Sí. Entonces es una cosa de punto de vista, de ver las cosas en la vida de uno, ¿no? Sí, yo me recuerdo ahora de una historia que yo leía hace mucho tiempo de un pastor que siempre que encontrava um senhor em sua igreja, este homem sempre le quejava de todo. Se nada está bem, minha vida está muito difícil, e sempre, por muito tempo. E este pastor buscou este homem e disse, venga, vamos platicar. Mira, eu estou muito triste porque sua esposa morreu, não? Não, pastor, não, minha esposa está bem. Oh, sim, pero eu escutei que sua casa se incendiou, de verdade? Não, pastor, não passa nada, não. E supe que você está com câncer ou com uma enfermidade muito mal. Não, pastor, tampouco. Então, mira quantas coisas você tem que agradecer a Deus. E o Senhor se deu conta de que, de verdade, só estava mirando os problemas. Pero quantas coisas podemos agradecer a Deus hoje mesmo. Nós outras hoje despertamos e quantas coisas já agradecemos a Deus hoje. Sí. Por la misericordia. Gracias por despertarme. Mas uma oportunidade de vida que temos. Quantas são as pessoas que não puderam despertar por la manhã, porque morreram por la noite. Sí. E nós temos todos os dias esta oportunidade, quando despertamos, de mirar hacia el sol, la lluvia, lo que sea, e agradecer por isso. Eu recuerdo que quando eu era niña, adolescente, e às vezes eu reclamava com minha mamá, está chovendo, porque não me gostava, porque obviamente a lluvia atrai muito tráfego e às vezes nos impide de realizar certas situações. E um dia minha mamá disse, pero agradezca por la lluvia, porque a ti no te está haciendo bien, pero este alimento que llega a nuestra mesa, gracias a la lluvia, necesita que la proporciona lluvia, para que el suelo esté apto para frutificar. Sim, para frutificar e todo. Então, são em detalhes que muitas vezes nós não ponemos a atenção e não sabemos agradecer hasta por las mínimas coisas. E isso se vuelve como que um vício também, de quejar-se de todo e de não admirar as coisas buenas que Deus hizo. E perdemos a oportunidade de agradecer a Deus, de verdade. E são coisas muito pequenas, muitas coisas simples do dia a dia. Por exemplo, eu me recuerdo agora de um dia que minha esposa me hizo um té e puse na taça e eu, de la nada, ele chegou com a taça, me deu e eu mirei e estava com pouquita água. E a mim me encanta quando está llena de água, porque você quer dar mais suave é o sabor. Então, eu mirei para a taça e disse, pero mira que tão pouco água você pulso. Ele foi, llenou meu vaso com água, pero
perdí la oportunidad de decirle, mira amor, gracias. Qué lindo, ¿no? Porque se acordó de Porque ti, no ia ser y um preparó tema. para mí. Pero ¿cuántas veces hacemos desta maneira, perdemos a oportunidade de agradecer e miramos aquilo que é mal, que nos incomoda de alguma maneira, porque assim é nossa Humanidad, sí. natureza. Y muchas veces nosotros somos ingratos. Pero las cosas simples como estamos hablando, a veces uno se reclama Uhum. que porque mi esposo só me da trabajo y dolor de cabeza, pero piense, usted tiene un esposo, un marido. Uhum. Usted tiene alguien que cuando usted llega en su casa, alguien está ali para usted. Entonces son cosas pequeñas que las personas no consiguen dar gracias a Dios por aquello, porque ella está siempre mirando para lo malo. Los quehaceres, Sí, que são muitos, claro. Porque, eu tenho marido, mas mira quanto trabalho esse marido tem me ha dado. Uhum. Pero usted tiene un marido, usted Uhum. tiene una familia, usted tiene una casa. Ay, yo tengo una casa, tengo que hacer muchas cosas en mi casa, no tengo tiempo para mí, para cuidar de mí misma. Uhum. Pero usted tiene un teto en su cabeza. ¿Cuántas personas no tienen esto? Pero isso é um cambio que necessitamos fazer em nossa mentalidade, porque temos costume de reclamar sem se darnos conta de que lo estamos fazendo. Uhum. E o ser humano sempre quer mais Sim. e mais e mais. Sim. E obviamente, por exemplo, hablando incluso da Bíblia, há muitas promessas que estão aí à disposição de cada um. E nós, obviamente, devemos lutar para que essas promessas se cumpram em nossa vida. Pero mientras não se cumprem todas, devemos agradecer por lo que Deus já nos ha proporcionado. Quantas coisas buenas Ele nos ha proporcionado. E há pessoas que se quedam mirando solo para lo que ellas querem, lo que está delante de ellas. Eu quero isso, eu quero uma casa, mas esta casa é muito chiquita, pero eu tenho uma casa para viver. É porque meu carro está viejo. Sim, pero agradeça que tem carro e já agradeça por lo que está lutando e por lo que vai receber, porque isso a mim também me hizo muito bem quando eu comecei a mirar a situação desta maneira também. Há coisas que todavia não tenho e que são promessas de Deus e que eu creio que é para minha vida, pero agradecer por lo que não tenho todavia, por lo que tenho, porque eu te agradeço. Eu estava passando recentemente uma situação em minha família e eu comecei a agradecer a Deus todos os dias. Eu agradeço porque tenho certeza que esta pessoa já está sendo curada e transformada. Todavia não estava. Todos os dias que eu falava com esta pessoa, escutava o que eu não queria escutar. E vinha aquele desejo de, ai meu Deus, pero por que está assim? Pero eu comecei a usar isto em minha vida. Graças a Deus, porque tenho a certeza que ela está sendo transformada. E hoje já estou podendo ver o que tanto quero. E não é de lá nada que a Bíblia nos ensina que em todo devemos dar graças, porque de verdade é uma maneira de atuarmos nossa fé. Porque eu me recuerdo de uma senhora, estávamos até platicando sobre a senhora Maria, que sempre que eu pergunto para ela sobre suas filhas, ela sempre dá graças a Deus e confessa que elas estão bendecidas. Então, ela agradece. E elas são incrédulas todavia. Todavia não creem em Deus. Nós temos uma situação que ela a pedido para que Deus os ponga na presença de Deus, não? Pero sigue haciendo lo mismo. Gracias, mi Padre. E sempre bendecindo suas filhas. Então, é um costume que necessitamos desenvolver em nossa vida, em nosso dia a dia, né? De agradecer, parar de mirar as coisas que não nos saem bem e quedar-se quejando-se todo o tempo em torno de esto, ¿no? Es una cosa que ya hace parte de nuestra naturaleza. Entonces tenemos que cuidar mucho porque si paramos para pensar, vamos a reclamar de todo. Despertamos un poco más temprano, despertamos un poco más cansada. Tal vez, ay Dios, tengo que ir a trabajar una vez más. Gracias a Dios tengo un trabajo. Tengo que hacer muchas cosas en mi casa. Gracias a Dios tengo una casa. Entonces vemos que son
un montón de situaciones que si paramos para pensar, claro, son muchos quehaceres de verdad, porque hoy los días requieren eso, ¿no? Estamos desenvolviendo cada vez más, conquistando cada vez más, y así queremos que sea, ¿no? Solo que uno tiene que estar enfocado en eso, en lo que tengo, porque si volvemos allá atrás cuando éramos niñas y así jugábamos con las cosas de muñecas y todo, y tenía casa, porque yo quiero tener una casa así, yo quiero tener un marido así, yo quiero que sea así, y hasta fingíamos, ¿no? Que estábamos planchando las cosas, y hoy vivimos eso, vivimos algo que queriendo o no, cuando éramos niñas soñábamos con eso, y hoy Dios nos permitió vivir una realidad con aquello que era solo un juego cuando niñas. Solo que al revés de mirarnos a esa situación y decir gracias porque hoy yo puedo vivir eso, aunque sean muchas cosas, aunque tiene el trabajo, las dificultades, pero hoy yo vivo eso. Antes era un sueño y hoy es una realidad. Y eso en todo en la vida, porque la persona que está desempleada, por ejemplo, sueña en tener un empleo, trabajo. pero cuando logra tenerlo, reclama. Sí. Y la misma cosa se pasa cuando la persona está soltera. Sí, está sola, ¿Sola? no tiene nadie. Sí, Quiere casarse, Sí. pero cuando casa se empieza a reclamar de todo. Y cuando nosotros somos agradecidas, la vida se torna se vuelve más leve, más feliz, tenemos paz. Sí. Hay una paz, pero cuando nosotros quedamos todo el tiempo quejando de las cosas, la vida se torna más pesada. Incluso la insatisfacción hace eso. El entorno, la convivencia con los demás se torna mala también, porque todo el tiempo no estamos aptos para reconocer las cosas buenas. E não só as coisas buenas que vêm de las manos de Deus, que isso é uma coisa que devemos hacerlo sempre, agradecer a Ele por el aire, por sua misericórdia, por tantas e tantas coisas que Ele nos hace. Pero as pessoas também que convivem com nós outras, mira, agradecer, dizer graças, dizer, mira, eu aprecio o que tu hiciste, não? E são coisas muito sencillas, pero que estão quedando-se para trás. São princípios que estão se volviendo antigos, como se está fora de moda. Sí, assim. Yo tengo un testimonio que no hace mucho tiempo, ahorita. Cuando tuvimos una reunión, cuando se acabó, yo hablé con una de las amigas, hoy no estoy muy bien. Por mí hoy no quiero hablar con personas, no quiero ver personas, ¿sabes? Ese momento. Y me senté en una silla y me quedé allí un tiempo. Y después pensé, pero gracias que tengo essas personas a mi alrededor. Y me levanté y fomos a ¿cómo se habla? Convivir, almorzar. A almorzar. Sí. Y estábamos todas ali. Allí juntas. Sorriendo. Y pasó. Sí. Entonces uno también tiene que aprender a reaccionar en contra estos sentimientos. Porque yo podría me quedar ali triste, molesta, pero aburrida. La gratitud es esto, ¿no? Yo tengo personas a mi alrededor que son buenas compañeras, que me hacen sonreír, entonces yo tengo que ser grata a esto, ¿no? Y muchas personas no logran esto. Y este es el punto, encontrar en una situación que a veces sea desfavorable, que va en contra de nosotros, porque pasamos también situaciones que realmente nos agarran de sorpresa, ¿no? Y nosotros tenemos a veces todo para reclamar, para quejarnos, pero a veces son situaciones que nos van a hacer aprender. Y cuando conseguimos tener esta mirada hacia estos momentos, conseguimos agarrar lo mejor de la situación. Y Dios nos permite también muchas veces pasarmos por situaciones porque es bueno para nosotros. La Biblia habla sobre eso también, ¿no? Porque todo que vamos a pasar, si yo consigo mirar eso, me está pasando todo eso, pero ¿por qué me está pasando todo eso? Y yo consigo aprovechar de aquella situación y agradecer, porque Dios me va a hacer mirar lo que quizás yo no estaba consiguiendo mirar. Y agradezco por aquel momento. Hoy, nosotras
todas nós outras creio que passamos já muitas situações. Hoje eu consigo mirar hacia atrás e situações malas que eu passei, eu consigo agradecer. Graças por esta situação, porque me hizo ver algo que eu não estava conseguindo ver. Pero podríamos, desde lá atrás, agradecer. Pero no es una cosa espontánea en nuestra humanidad. Tenemos que hacer un esfuerzo para recordarse disso y praticar. Por ejemplo, muchas personas quizás estén nos escuchando y piensen, mira, yo no tengo razón para esto. Yo sufro desde niña, fui abusada e tantas outras situações, pero sí tienes lo que agradecer, porque si usted está vivo, usted puede hacer su historia totalmente diferente. Mientras hay vida, hay esperanza, ¿no? Ella puede cambiar la situación y de solo ella. el hecho de uno estar escuchando este podcast significa decir que ella ya tiene mucho que agradecer, porque es Dios buscando a esta persona para darle una chance de hacer una nueva historia, ¿no? No, y al revés de pensar así, ay, nada me sale bien, empieza a pensar así, no, hasta ahora no salió bien porque me está preparando para algo. Sí. Estoy madurando para algo. Es empezar a mirar, aunque sea difícil, porque sabemos que por nuestra naturaleza no es tan fácil así, mas es entrenar. Vamos a intentar hoy, mañana y después, y va a llegar una hora que las cosas van a cambiar delante de sus ojos, aunque a nuestro alrededor no cambia nada, pero empieza dentro, ¿no? Hasta estaba mencionando con usted también antes, ¿no? De la historia de una señora que ella descubrió un cáncer en la sangre y ella dijo, no, yo voy a hacer con que sea todo diferente. Yo sé que los doctores me diagnosticaron con eso, pero yo pido oración y yo voy a agradecer a Dios porque yo sé que Él tiene un propósito encima de eso. Y ella hizo creo que es biopsia mismo, ¿no? Hizo la biopsia y ella dijo, ay, tengo novedades, que no es un cáncer, pero tengo un pré-cáncer. Y ella empezó a continuar alabando, no, gracias a Dios, porque yo sé que Dios me está cuidando, tengo el hospital, yo tengo las enfermeras que me están cuidando muy bien y yo sé que Dios tiene un propósito encima de todo eso. Hasta para cortar el pelo, porque ella ya hizo quimioterapias y todo, empezó a caer el pelo. Y todas las veces que ella va a contar una noticia, ella está alabando a Dios y agradeciendo por aquel momento que ella está enfrentando. Y no es nada fácil. Sí. Yo nunca pasé por eso y espero en nombre de Jesús nunca pasar, pero conocemos a personas que reaccionaron de maneras diferentes. Es posible. Pero ella decidió a reaccionar de esa manera, a creer y confiar que Dios está en el control de todo y pasar esa alegría que el Espíritu Santo está dando a ella, esa fuerza que solo Dios también da a uno, para las personas que la está acompañando, así, ¿no? Su familia, hasta entre los hijos de ella marcó un momento para cortar el pelo todos juntos, entonces los hijos participaron de eso. Entonces ella está trayendo más leveza a su vida, ¿no? Al revés de traer una cosa que ya es pesada, la situación ya es pesada. Entonces, ¿por qué yo voy a reaccionar de una manera que me va a traer más peso? Sí. ¿No? Y sabes que eso es un punto muy importante, porque la persona cuando ella es grata, ella se torna esta persona agradable, que todo su alrededor se siente bien a estar con ella. Sí. Al revés de una persona que siempre se queja de todo, se murmura de todo, siempre todo está malo. Aquella persona se torna una persona que nosotros no queremos se acercar, sí, ¿no? E Thay estava falando desta situação, eu incluso lhe comentei, não, que uma pessoa que eu conheci, ela quedou hospitalizada por, não sei se 2, 3 meses, e assim, com aparatos, sem respirar, sem poder, sem mover-se. E quando ela despertou, ela se viu que estava nessa situação e veia e escutava, não, os médicos, e se deu conta que estava na UTI e seu estado não era bueno. Pero ella despertou e ella cuenta que en su mente ella agradeció a Dios. Dios, gracias porque estoy viva. Y yo sé que esto todo que me está pasando será un gran testimonio. Y cada día, entonces el testimonio de esta persona es lindo. Y hoy ella predica la palabra, cuenta todo lo que sucedió con ella. Entonces, mire,
la mirada que ella tuvo hacia este problema. Yo estoy aquí, Sí. porque yo no me imagino eso, ¿no? Estar en un hospital y varios días y sabiendo lo que estaba, escuchando lo que los doctores decían, pero ella estaba agradecida por estar viva. Sim. Y este proceso yo creo que se volvió mucho más rápido de lo que quizás podría volverse, porque en su mente estaba agradeciendo por lo que no había sucedido todavía. Y solo el hecho de estar viva allí. Entonces, conforme ella fue se recuperando, los doctores, los enfermeros, todos vieron esta faceta, este comportamiento ante este problema, que era un problema también que, imagínese una persona que está meses hospitalizada. E é uma decisão de cada um, não? Hasta porque devemos pôr atenção, porque estamos vivendo na época de verdade profética, porque escrito está que nos últimos dias seriam dias difíceis, as pessoas iam se transformar em pessoas ingratas. Y que el amor de muchos se enfriaría, ¿no? Sí, entonces, mira, vamos a convivir com pessoas ingratas, pero antes de falar sobre isso, de conviver com pessoas ingratas, temos que sempre evaluarmos se não estamos sendo esta classe de pessoa com Deus, com o esposo, com os filhos, consigo mesmo, porque quantas vezes, sem perceber, hablamos mal, somos ingratas com as Com coisas que nosotras nós mesmos possuímos. Por exemplo, miramos nosso pelo e dizemos, Está horrible. está horrible, Mi pero piel, mi cuerpo. Sí. pero graças a Deus los tengo. Sí. Sí, pero e poner atenção nesta outra questão que é como lidar com a pessoa que quizás a pessoa convive com alguém que seja ingrata. Ujú. É muito difícil. Mira você fazer de todo para agradar uma pessoa e sempre alguém conviver com uma pessoa completamente indiferente a seu esforço. Isso genera sentimentos adentro de não? Y hace con que uno quiera tratarla de la misma manera que esta persona le está tratando. Sim. Entonces, Una reacción, bueno, yo ¿no? hice todo eso, me está haciendo ingrata, entonces voy a hacer lo mismo también, voy a ser ingrata. Pero no es eso lo que la Biblia nos enseña. Y por más difícil que sea, lo que tenemos que hacer es permanecer siendo grata y haciendo el bien para esta persona. Sem se cansar. Sin cansarse. A Bíblia habla Sí, sobre nos isso. enseña Não eso. nos cansemos de fazer o bem. A Sí. seu tempo. Y Iremos también a cosechar. veces entendemos, cuando pasamos por eso, entendemos también un poco lo que Dios siente. Porque cuántas veces nosotros somos ingratos ya fuimos y a veces somos ingratos para con Dios y Dios continúa Él mismo haciendo el bien para nosotros. Mire, cuando Jesús estaba con los 10 leprosos, Él curó los 10, solo uno vino y Jesús preguntó, ¿dónde están los 9? Entonces, Sí. Dios requiere de nosotros que seamos gratos a Él. Sim. E E este passagem, perdona-me, está allí hablando sobre isso para mostrar-nos que sim existe a ingratitude. Sí, siempre habrá esta Sí, ingratitud, sí. pero nosotros que decidimos si yo quiero ir de acuerdo como usted bien lo mencionó. La Biblia habla que en los finales de los tiempos vamos a vivir días que las personas serían ingratas y ya lo estamos viviendo. Sim. Entonces, cumple a mí. Yo no quiero seguir esta Sí. gente que está haciendo eso. Yo Sí. quiero seguir lo que la palabra de Dios me dice. Yeah. Dios no es, yo no puedo ser ingrato con Él y ni para con las personas, independiente de la manera que ellas me traten, ¿no? Sí, esa ingratitud lleva a uno a ser, además de ser pesado, de nadie querer vivir con él, le va a traer envidia tal vez de la vida de otra persona, le va a llevar a quedar comparándose con otras personas, con la vida de otras personas, le va a llevar a ser una persona que está siempre insatisfecha y ella misma va a perder con eso. Sim. Y ya tuvimos situaciones que cuando vimos que estamos muy hacia reclamando de todo, hasta la cuestión hormonal, que a veces estamos un poquito más afloradas, ¿no? Y a veces quedamos reclamando y todo es, ay, no, me deja y que no sé. Vemos que quedamos diferente así, con una cosa Y que todo se empeora, ¿no? todo empeora y es una cosa que no aguantamos ni a nosotros mismos. Y la persona que es ingrata, ella no es feliz. Porque nada para ella está bien. Entonces, ¿para qué ser así? Vamos a intentar mirar las cosas de una manera diferente para que el cambio empiece dentro de ella, porque las cosas, el problema no está afuera. La persona que es ingrata enfrenta un gran problema dentro de ella, ¿no? E quantas mamás
hacen de todo para criar sus hijos. Uhum. Quizás muchas veces son padre y madre al mismo tiempo, porque su papá se fue y trabaja muy duro para ofrecer lo mejor para sus hijos, pero lo que reciben es desprecio, ingratitud Sí, total. frustración, Sí, ¿no? esto genera un sentimiento, por supuesto que sí, pero uno no debe dejarse llevar por este sentimiento, pero seguir haciendo el bien. Sí, el bien humano, que es seguir haciendo lo bueno para la persona. ¿Qué tengo que hacer para ti? Aquí estoy para ayudarte. Pero además de todo, el bien en seguir buscando a Dios por esta persona sin desistir. Incluso porque se se alguém é ingrato comigo e eu me molesto com aquela situação, e se eu sou ingrata para com a pessoa, eu vou estar no mesmo nível que ela. Sim. Então, se a mim não me gusta este tipo de atitude, então eu não posso igualar-me a esta pessoa também. Tenho que ter atitudes diferentes. E como esta relação de mamá e filhos e padres, eu recordo de uma situação também que eu acompanhava uma adolescente e ela passava por muitos problemas porque sempre convivia com sua mamá, era o contrário. Ela trabalhava, dava todo o dinheiro para a mamá. Sua mamá não trabalhava, não tinha problema de enfermidade, nada disso. Simplesmente ela trabalhava, então sua hija trabalhava muito, lhe dava o dinheiro, fazia toda a casa. E aí ela conhecia um homem, começava a ter um noviazgo e dizia para sua hija: ai, sabes que a casa é muito pequena, melhor ver um lugar para ir-se. E lá, a chica iba, encontrava um lugar para viver, estava aí. E depois sua mamá, o homem la deixava a mamá, e sua mamá: venga viver comigo, estou necessitada. Ela regressava novamente e todo se volvia. Isso sucedeu por umas 3 vezes seguidas. A mamá conhecia outro homem e lá echava fora a hija. Então, mire que ingratitud esta mamá. Pero, ¿qué es lo que está? Cuando yo platicaba con ella, ella me decía... Perdóname, es común que uno piense, mira, esta persona me está usando. Sí, no merece mi... Sí, nada de en lo mí. humano Entonces es solo esto. me quiere cuando se siente sí. sola Sí. o cuando no me necesita. Cuando no me necesita me echa. Sí. Cuando me necesita para algo me quiere. Entonces... E era uma jovencita e ela, quando eu platicava com ela me dizia: eu entendo os problemas espirituais que minha mamã passa. Sigo orando por ela, sigo ajudando-la, porque eu sei que um dia essa situação vai cambiar. Então, mira, que coração, né? Que mente, que pensamentos. Era uma chica que realmente conheceu a Deus, conheceu a palavra de Deus, porque só uma pessoa assim pode actuar dessa maneira. De verdade, só quando a palavra de Deus vive adentro de uno, de verdade, vive em sua mente, em seu coração, é que uno logra ter certas reações diante de situações como essa, repetitivas. Sí, que desgastam uno emocionalmente, não? Pero se uno tem esta palavra dentro de si, ella logra hacerlo, ella logra perdonar, ella logra seguir haciendo el bien, ella logra no revidar el mal que están haciendo para ella. Pero la única manera es esta, poseer la palabra dentro de sí, ¿no? Y tener esta palabra dentro de uno es muy importante porque nuestra naturaleza del ser humano es que nosotros teníamos la costumbre de que las personas son, es como si las personas son obligadas, tienen la obligación de hacer las cosas para nosotros. Y no eres así. Entonces las personas se acostumbran que, es mi mamá, vamos suponer, es mi mamá, entonces ella tiene que hacer todo por mí, aunque no haga nada por ella. Me puso en el mundo, como usted dijo para nosotras, me puso en el mundo, no pedí para vivir el mundo, entonces ella tiene que hacer las cosas por mí y no tengo que hacer nada por ella. Pero cuando uno tiene esta palabra, cuando uno tiene esta conciencia, cuando uno tiene Dios dentro de uno entiende que, aunque que todas esas situaciones aconteçam, pero yo tengo que ser grata porque tengo una mamá, ainda que yo no tenía pedido para vivir el mundo, pero yo tengo una mamá. Pero vine, pero yo tengo una mamá. Y Gracias a Dios tengo una mamá. Y las personas se tornan
como se habla? Egoístas? Sí, egoístas. En estas situaciones, ¿no? E por mais disfuncional que seja a família, uno tiene uma coisa para agradecer, sequer uma, a chance de fazer todo diferente Sí. e cambiar esta situação em sua família através da por la fe, ¿no? Sí, ¿y por qué hablamos de la fe? Porque la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Entonces, aunque ella no esté mirando nada para agradecer, empiece a actuar así. Y ella va a empezar a ser grata y va a empezar hasta a traer las cosas de una manera diferente a las personas con las cuales ella convive, porque ella va a pasar eso, entonces la gente va a decir, wow, hay algo diferente en ella, ¿no? Y la persona incluso va, imagine, si la persona está siendo ingrata, pero todo el tiempo yo estoy ahí, no estoy devolviendo con la misma moneda, estoy continuando haciendo lo mismo, haciendo lo mejor para esta persona. Va a llegar un tiempo que esta persona va a se dar cuenta, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho para esta persona? Esta persona no reacciona mal. Entonces, este ejemplo va a hacer con que esta persona cambie también. Hasta porque para el mundo, la persona que siempre hace lo bueno para los otros, aunque sea maltratada, las personas piensan, ay, qué tonta, está haciendo bueno, pero solo recibe o que es malo. Pero la persona que tiene esta gratitud y la conciencia que, aunque yo no reciba el bueno, yo voy a dar mi mejor. Aunque no sea fácil, ¿no? Sí, no es. Nosotras sabemos que no es, pero no es imposible. Sí, y en este momento es bueno que uno pare y piense, mira, ¿de qué hoy yo agradecí a Dios? ¿Será que hoy yo fui una persona grata para mi esposo, para mi hijo, para mis amigas, en mi trabajo, sea donde sea? Usted tiene la oportunidad de hacerlo a partir de hoy, ¿no? Después de escuchar todo esto, usted tiene que pensar, mira, ¿dónde puedo ser un poco más grata? Quizás yo solo estoy viendo la parte mala de mi vida, pero no es posible. ¿Cómo? Entonces, pare y piense lo bueno que há em sua vida. Quizás você tenha muitíssimos malos recuerdos, quizás desde sua niñez, pero você tem a chance, você tem uma vida. Se você tem uma vida, você já tem muito para que agradecer, porque você pode ser de ella uma outra história. Então, desde já, empiece a praticar isso. É um esforço que todas nós outras devemos hacerlo, porque de verdade está quedando-se cada vez mais perdido. Se está perdendo. Se está perdendo esta prática de agradecer. Mira, hoje nós hacemos alguma coisa em la calle por alguém, quando se cai alguma coisa que nós agarramos para entregar, pouquíssimas são as pessoas que dizem graças. Nem mira para o outro e se vai. Y a veces cuando hacemos, la gente hasta se asusta. Wow, Sí, porque no es más común. Pero não podemos permitir que isso suceda com nós outros, que não entremos nesta estatística de pessoas ingratas que vão de la nada surgir, como se habla? Surgir. E nesses últimos dias. E eu quero terminar essa nossa plática aqui lendo uma passagem que diz em Filipenses 4, em versículo 6, que diz: por nada estéis afanosos, antes bien, em todo, mediante oração e súplica, com ação de graças, sejam dadas a conhecer vuestras petições delante de Deus. Então, mira, aqui está o secreto para não quedarnos ansiosos, preocupados, entristecidos, levar hasta Deus nossas orações, com os nossos problemas, pero depois de relatar para Ele os problemas que Ele já conhece, quizás podemos falar, porque não passa nada, Ele quer escutar, pero Ele conhece, pero depois sempre agradecê-lo, porque tem que estar junto com nossas graças. Então, vamos praticar isso. E antes de terminar, quero agradecer a todas. Muchas gracias. Y agradecemos a todas que nos acompañan, a ustedes y a la producción también, ¿no? Sí, toda a produção e a você que nos acompanha sempre. Que Deus les bendiga. Bye.